Listo. Hoy nos acompañan el profesor Germán Cortés, docente titular del programa de Psicología de la UNAP, doctor en Estudios Sociales de la Universidad Externada de Colombia, miembro fundador del Nodo de Psicología Política SCOFAPSI, investigador del Grupo Técnico de Claxo, Epistemologías de Coloniales, Territorios y Cultura, y cofundador de la plataforma Centros Territoriales. Nos acompaña también la profesora Fabiana Amaral de la UNIVAP en Brasil, doctora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sao Paulo, investigadora Claxo del mismo grupo técnico, Epistemologías de Coloniales, Territorios y Cultura, y coordinadora del Núcleo de Extensión en Investigación, Acción y Cartografías Sociales de la UNIVAP, y el profesor Juan Sebastián Ursúa de la Universidad Biobío en Concepción, Chile, psicólogo, doctor en Arquitectura y Urbanismo en la misma universidad, miembro de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, profesor e investigador de la Universidad de San Sebastián en Psicología Comunitaria. Si falta algo en sus hojas de vida, por supuesto, estaré en la libertad de contarlo. La experiencia hoy se titula Estudios Territoriales y Prácticas Participativas de Coloniales, un espacio reflexivo donde a partir de la presentación de experiencias metodológicas de coloniales en América Latina, se reconocerá el valor de otras prácticas de investigación y sus posturas respecto a la construcción social del territorio. Entonces, profes, bienvenidos. Este espacio es para ustedes y yo quedo aquí atenta a cualquier cosa que necesiten. Perfecto, perfecto. Entonces, pues muchas Germán, gracias. si quieres, súbele un poquito, tu voz se escucha muy Ahí, lejos. perfecto, ahí, Ahí. perfecto. Entonces, primero que todo, pues muchas gracias a Investigaciones por la invitación. Este, pues, es un espacio que hemos entendido como propicio, como estratégico, incluso para poder conversar acerca de algunas de las reflexiones que en la interna de este grupo de investigadores, investigadoras, pues hemos venido realizando desde hace algunos años. Entonces, pues hoy la idea es que podamos de primera mano reconocer, reflexionar y, por qué no, también compartir algunas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa para la reflexión de colonial en investigación. Entonces, pues yo pienso que lo que haríamos, voy a hacer como una breve contextualización para la gente, para los participantes, para las participantes de lo que es este grupo. Creo que eso también es muy importante, que entiendan que esto no es un ejercicio espontáneo sobre unas categorías o sobre unos principios metodológicos que surgieron espontáneamente, sino que esto tiene una cuota de reflexión previa de muchos años, no solamente de trabajo colegiado, colaborativo, sino también de muchos años de amistad en esta ruta de reflexión latinoamericana. Entonces, en principio, pues voy a contarles un poco, pues, quiénes somos, ¿sí? Yo hoy no voy a hacer como una presentación formal, en eso quedamos con el grupo. La idea es que ustedes puedan conocer de manera directa y que podamos aprovechar también a Juan Sebastián, a Fabiana, para que conversemos con ella, con él, sobre lo que está pasando en América Latina respecto a esto que se llaman los estudios territoriales o socioterritoriales, un poco desde esta perspectiva. Bueno, mi nombre es Germán Cortés, para quienes de pronto no me conocen. Yo soy profesor titular de la UNAP, miembro, digamos, del programa de psicología de la UNAP hace ya un par de años, ya podemos decir un par, 2 años exactamente, cumpliendo con la UNAP en esta tarea de, digamos, de presencia como profesor, pero también de presencia como investigador activo, ¿cierto? Y pues como ustedes sabrán, en el mundo universitario, pues aparece una cuota de responsabilidad muy transversal, que es la cuota de la investigación, ¿no? De la producción de conocimiento. Yo desde hace muchos años, bueno, un par de años, 10 años casi, pues he venido acompañando procesos de organización social, especialmente en temas de organización social en movimientos sociales en el país. De hecho, la tesis o el trabajo doctoral tiene que ver con esa construcción de conciencia política colectiva de los movimientos sociales. Y hay una base del trabajo que yo he venido también pensando hace tiempos, que es el tema territorial. Y en ese, digamos, entrejuego como de componentes territoriales y demás, pues ahí hay algo que es muy interesante, que es
la perspectiva de lo colectivo. Y en esa perspectiva de lo colectivo en lo territorial, pues han sucedido muchas cosas. Una de las cosas maravillosas que han sucedido particularmente conmigo es que pues nos hemos encontrado muchas y muchos de América Latina pensando cosas muy puntuales, muy particulares, pero también muy distintas en términos también de nuestro referente histórico y demás, que nos ponen ahí como a pensar en qué es lo que hay que hacer o qué es lo que deberíamos comenzar a imaginarnos en esto que llamamos la investigación social. Cuando abordamos movimientos sociales, cuando abordamos organizaciones, comunidades, pero sobre todo cuando tenemos un rol particular que es el rol de la investigación, ¿no? Llámese pues investigador, investigadora. Tenemos un rol, tenemos digamos, unas tareas, tenemos unas responsabilidades, pero una de las cosas que nos ha venido encontrando en América Latina, y nosotros somos parte de un gran grupo de personas que han venido pensando el tema de la investigación social desde una clave que podríamos llamar la clave de colonial. Una clave, ¿cierto? Un componente, una dimensión, un anclaje, ¿cierto? Hay como muchas maneras de entender y que en eso de colonial, pues también, como en todo, pues hay muchas posturas, muchas controversias, pero también hay muchos encuentros, ¿cierto? Y incluso también desde los no encuentros, también aparece un bonito pretexto para seguir conversando. Como lo decía Tania ahora, bueno, yo hago parte, hacemos los tres parte de una reflexión que en Claxo, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, aparece que es la reflexión epistemológica. Y nosotros hacemos parte de un grupo sobre epistemologías decoloniales, en lo cultural, en lo territorial también. Eh, y es que esto que les venimos a presentar, que si bien parte de un ejercicio de investigación formal que tiene que ver con estrategias contrahegemónicas para poder comprender esto que existe socioterritorialmente en tres ciudades de América Latina, ¿cierto? San José dos Campos en Brasil, Concepción en Chile y Bucaramanga en Colombia. Y que nosotros desde hace aproximadamente, sí, ya 2 años, pues hemos venido acercándonos precisamente para poder entender cómo es que se dibuja, cómo se teje, cómo se concibe esa ciudad que no necesariamente es la ciudad capital, sino que hace parte de un universo de ciudades también, o ciudades medianas, hay como muchas maneras de comprenderse, que eso es muy importante, y a nosotros nos llamó la atención desde ese momento pensarnos como investigadora, investigadores de tres ciudades que tienen particularidades. Obviamente tiene sus diferencias, sus características, no solamente políticas, no solamente geoespaciales, georreferenciales, sino que también pues tiene sus convergencias y tiene sus puntos en común. Hay algo muy interesante y bueno, esto no lo voy a decir hasta que no esté publicado, pero esperamos que muy pronto ya esté. Tenemos ya un primer ejercicio que hicimos el año pasado, en donde lo que hicimos fue hacer un análisis de las tres ciudades, un poco desde lo que significa el modelo de concepción de ciudad, ¿cierto? Entonces hicimos un análisis muy interesante sobre cómo el liberalismo o el neoliberalismo tiene unas líneas de producción de ciudades y de paso también unas líneas de producción de sujetos, ¿no? Y de organizaciones y de comunidades. Y pues ahí, como nosotros trabajamos con comunidades, con organizaciones y movimientos también, pues empezar a entender en últimas cuál es ese papel que tienen las comunidades en esto, ¿no? Y ahí empieza un poco la pregunta para hoy y es la pregunta de colonial o las preguntas en plural de coloniales, porque creo yo que no es solamente una, sino que son muchas preguntas. Yo he tenido, y seguramente Juan y Fabiana les van a contar, yo he tenido muchos encuentros a propósito de lo de colonial, pero también he tenido muchos desencuentros, ¿cierto? Es decir, también la gente muchas veces pregunta como con curiosidad, claramente hay mucha curiosidad, pero también además de la curiosidad en Ay, ¿qué más dijo la ocasiones, mamá? ¿hay Que le alguien traigas ahí, huevos, por favor. una voz por ahí, porfa? ¿Listo?
Perfecto. Además, también un poco desde ese lugar más clásico, más convencional, muchas veces se desconoce el valor que está teniendo lo de colonial epistemológicamente. Bueno, que no es solamente una postura de tendencia, ¿no? Y claro, y esto lo podemos problematizar también. Y bienvenida a la problematización, porque creo yo, y creo que Juan y Fabiana estarían de acuerdo, lo de colonial también es para debatirse, también es para discutirse. Esto no es dogmatizante como lo diría un poco la línea tradicional de la ciencia formal. Esto es para problematizarse. Así entendemos nosotros también la clave de colonial. Y en parte es un reto, y por eso cuando Tania hace la invitación y yo les hago la propuesta a mi amiga y a mi amigo, pues es perfecto, porque esto que está pasando en la UNAP no está solo pasando en la UNAP, está pasando en buena parte de las universidades latinoamericanas, pero también está pasando en buena parte de las universidades africanas y en buena parte también hoy, ¿cierto? Con las circunstancias geopolíticas que nos concentran, ¿no? En Oriente Medio, ¿no? Es decir, estamos abriendo un panorama de reflexión muy grande, muy agudo y de mucha responsabilidad respecto al papel que tienen las universidades en eso que se llama la investigación, la transformación, la producción de conocimientos. Entonces, esto no es ajeno a nosotras y a nosotros, hace parte de nuestra consideración ética y eso obviamente pues traspasa no solamente lo que les vamos a hablar hoy, que son un poco las metodologías, si se quiere, un poco las prácticas participativas en clave de colonial, sino eso tiene que ver con absolutamente todo el quehacer de la investigación en estos escenarios que aparentemente están destinados para la investigación, que son las universidades. La decolonialidad diría, no son los únicos, ¿sí? No son los únicos, es un lugar de muchos lugares donde se produce conocimiento, pero históricamente hemos venido comprando un poco esa línea, ¿cierto? Muy formal y obvio, muy privilegiada en parte, que define que la investigación solamente nos corresponde, ¿no? Y como lo dicen por aquí, es un tema de romper paradigmas, ¿cierto? Y bien lo mencionaba, ¿cierto? Cuando hablamos un poco de la línea de la ciencia, pues hay una cantidad de reflexiones, ¿cierto? Desde Popper, ¿cierto? Pasando por una cantidad de personajes más latinoamericanos que dicen, tenemos que pensarnos de manera localizada, si se quiere, de manera culturalista, si se quiere, de manera consciente políticamente, si se quiere, esto que estamos haciendo como investigadoras y como investigadores. Entonces aquí se abre una puerta bonita para ustedes, para los participantes, para las participantes, para que conozcan de primera mano lo que está pasando en América Latina. No queremos decir con esto que estamos representando a la América, a nuestra América Latina completa, pero créanme que este esfuerzo que hemos venido haciendo es un esfuerzo que comparten buena parte de los investigadores e investigadoras en buena parte del continente. Estas preguntas, ¿cierto? Desde Tijuana hasta Ushuaia se están haciendo. No es una cosa caprichosa de Germán, de Juan, de Fabiana, sino que son preguntas que se están haciendo investigadoras e investigadores conscientes políticamente alrededor de, ¿cierto?, desmarcarse de esa investigación que reproduce las brechas, ¿no? Que define y defiende muchas veces el privilegio, que se estanca un poco en una línea de producción excesivamente formal y sobre todo que no le da mucha voz, muchas veces incluso prejuzgando a las comunidades, pues a las comunidades. Entonces, hoy creo que si hay algo que podemos nosotras y nosotros reivindicarle al ejercicio, es precisamente eso de las voces, de las narraciones, de las experiencias, de las historias que tienen nuestras comunidades para pensar, por ejemplo, en el caso nuestro, el tema de las ciudades, ¿vale? Nosotros trabajamos el tema de las ciudades como un punto, digamos, como para focalizar la reflexión y porque en las ciudades se asientan también
buena parte de movimientos y organizaciones comunitarias que están también pensando cosas alrededor de la participación comunitaria, ¿cierto? De la presencia, de la política activa, de la identidad, de la cultura. Entonces, hay una cantidad de cosas que muchas veces, diría un poco la colonialidad del poder, muchas veces quedan en un segundo y en un tercer plano, no solamente desmantelando esas historias, borrando esas historias, ¿no? Esa es una categoría que existe ya y que pocas veces se enuncia, y es que hay una investigación que se encarga de borrar voces. Eso es una cosa para pensar, ¿no? Y no solamente las voces de las comunidades, sino que también termina borrando voces de investigadoras e investigadores que están pensando con las voces, ¿cierto? Entonces ahí hay también que revelar esa tensión que existe entre nosotras y nosotros que tenemos una mirada más decolonial del asunto y aquellas otras voces más institucionalizantes que definen, promueven un marco de referencia único para pensar la producción del conocimiento. Y bueno, y ahí entramos en un debate bonito sobre las publicaciones y ahí entramos en un debate muy bonito sobre las lenguas, ¿no? Ahora, y lo voy a decir Fabiana para que sea público, Fabiana me decía, voy a hacerlo en portuñol. Y yo, no, hazlo en portugués, porque la idea también es que podamos empezar a sentirnos desde nuestras lenguas, ¿cierto? Porque siempre nos imponen una lengua, incluso para la investigación. Y la lengua también tiene una misiva colonial. Y también hablar en ciertos cánones lingüísticos hace parte de una configuración, ¿cierto? De imposición cultural, pero también de imposición política. Entonces, si vamos a hablar de colonialidad, pues bienvenidas las lenguas y bienvenida la pluralidad también. Y se van a dar ustedes cuenta que eso termina siendo pues un gran valor para podernos pensar como investigadoras e investigadores que por lo menos estamos haciéndonos preguntas críticas, pero sobre todo nos estamos preguntando sobre el poder que tiene la reivindicación, nuestras reivindicaciones. Como investigadoras, investigadores, también tenemos que pensar sobre nuestras reivindicaciones. Eso no significa que la lucha termine con esta presentación. Esto hace parte de nuestra tarea permanente y pues yo me siento muy feliz de poder estar con este par de amigos y de amigas que desde hace ya unos años pues venimos pensando y tertuliando este tipo de cosas para nuestras universidades. Entonces, primero que todo, pues un abrazo para toda la gente que está conectada. Sé que hay muchas preguntas, sé que hay muchas experiencias que vamos a poder compartir, por lo menos en este espacio de sesión. Y si no terminamos hoy con las respuestas o con las preguntas, seguramente este puede ser un primer espacio, pretexto perfecto para poder hacer una bonita recreación de una red de colonial, ¿cierto? De amistad que también puede ser llevada a la investigación social. Entonces, en principio, pues también un saludo para mis dos colegas. Como siempre, ellos saben lo que pienso de ella y de él en este espacio y que, bueno, hemos venido batallando desde hace mucho tiempo sobre estos temas territoriales y el mundo contrahegemónico, ¿sí? Contestatario y decolonial. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia. Yo voy a operar aquí como moderador, voy a recoger al final también como algunas observaciones, algunas menciones, pero pues le vamos a dar la palabra a nuestra protagonista y nuestro protagonista hoy, que son Juan Sebastián y Fabiana. Creo que por orden definimos que va a arrancar Juan, ¿cierto? Y después Fabiana. Entonces, Juan, estamos ahí dispuestas y dispuestos a Estamos. escucharte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todos. Qué maravilla estar acá en estos espacios. Como dice el compañero Germán, yo creo que además de esta idea de buscar, ¿no es cierto?, ciertas claves en común,
ciertas formas también de leer la realidad, tratar de comprenderla. Hemos ido coincidiendo ya durante 2 años formalmente, ¿no es cierto? Y ha sido un espacio tremendamente nutritivo. Esta idea de pensar, ¿no es cierto?, en otras claves, de pensar la realidad social, de pensar lo que está pasando en nuestros territorios, en otras claves, resulta fundamental, sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos de complejidad. Comentarles, yo soy psicólogo de Chile, de la ciudad de Concepción. De ahí les voy a mostrar un mapita para que se puedan ubicar geográficamente y geopolíticamente, mejor dicho. Me dedico a la psicología social comunitaria, pero de a poquito me fui cambiando de área hacia los estudios urbanos, los estudios territoriales, mucho de psicología ambiental, mucho de sociología urbana y después fui transitando a el doctorado en arquitectura y urbanismo. Y justo además fue en el tiempo en que yo comenzaba mi proceso de tesis que comenzamos también con nuestras reuniones y nuestras conversaciones con Fabián y Germán. Por lo tanto, también ha sido un proceso de aprendizaje junto a los compañeros. Miren, quisiera comenzar, voy a compartir eh, con una, creo que ahí se ve, no sé si se ve bien, ahí. Si quieres amplíalo para que se vea más grande, Ah, si te da chance. y ahí, Está Eso, ahora perfecto, no, perfecto. perfecto, Ujú. perfecto. gracias. Em, lo primero, y es algo que es una reflexión que tengo hace tiempo, que probablemente no la he compartido, pero probablemente vamos a coincidir, respecto a la formación, tanto en investigación como en intervención. Es importante pensar nuevas formas de investigación, nuevas formas de intervención, pero para eso también necesitamos, creo yo, revisar qué estamos aprendiendo en psicología, que es una conversación que he tenido con algunos estudiantes en algunos cursos de psicología comunitaria. em, ¿Dónde, no es cierto?, entra la clave, la lectura de colonial, no solo de la psicología social, sino que de todo el concierto, ¿no es cierto?, de todas las psicologías, las múltiples psicologías que podemos encontrar. Entonces yo creo que el primer desafío, y no quería no mencionarlo porque lo hemos conversado acá con mis estudiantes, es revisar también la disciplina, ¿sí? Es pensar, repensarla eh, desde la institucionalidad, pero también desde los estudiantes y ojalá desde el territorio, una psicología y unas ciencias sociales que estén efectivamente conectadas con el territorio. ¿Y por qué digo esto? Eh, Les presento un poco el contexto geopolítico en el que estamos trabajando, en el que estoy trabajando, por lo menos acá en Concepción. Eh, Ustedes verán que Chile es un país tremendamente extenso, es larguito, y tenemos un grave problema, uno de tantos, que es la descentralización o el problema de la descentralización. La capital, Santiago de Chile, concentra cerca de 8 o 9 millones de habitantes actualmente. Han ido en aumento a propósito de las olas migratorias. Y Concepción, que es la ciudad donde resido actualmente, se ubica en la zona centro-sur de Chile, ¿sí? Después de Concepción, solamente en términos de grandes ciudades o capitales regionales, nos queda Temuco, que está en Gualmapu, ¿ya? En territorio mapuche, Puerto Montt, y se acaba. Después viene Chiloé y viene la Patagonia. Entonces Concepción es considerada la última, entre comillas, la última ciudad o la capital del sur de Chile, ¿ya? Es una ciudad que está ubicada acá en esta bahía
¿sí? Y que además es una ciudad que está caracterizada por una gran presencia de centros universitarios, eso da mucha movilidad, tanto al interior de la ciudad como entre las comunas periféricas. Ese es un tema importante, la movilidad urbana, cómo se está pensando. Otro tema es que Concepción fue la ciudad que, quizás probablemente la ciudad más complicada eh, en el terremoto del año 2010 que Chile sufrió. Nosotros sufrimos terremotos cada 25 años aproximadamente, un sacudón fuerte. Entonces, el 2010, Concepción quedó casi en el suelo, ¿sí? Eso fue muy complejo. Y ahí entran algunos temas que a mí me gustaría conversar, porque el terremoto eh, actúa, ¿sí? Como una forma de reconfigurar el territorio, ¿sí? De expulsar a ciertos sujetos, eh, de ingresar o permitir el ingreso de otros sujetos, ¿sí? A este territorio, y por lo tanto se van creando ciertas resistencias, ¿sí? Y se van creando ciertas también posibilidades de intervención, observando, ¿no es cierto?, estos procesos de gentrificación, de segregación sociourbana, etcétera. Es una ciudad que además opera como, no sé qué concepto podríamos ocupar, pero es una ciudad intermedia con muchas comunas periféricas, ¿sí? Eh, y por lo tanto, también tenemos, ¿no es cierto?, muchos habitantes que viajan a Concepción. Tengo muchos estudiantes que vienen a Concepción, pero viven en las comunas periféricas, ¿sí? Por lo tanto, también ahí hay otro tema importante, como les comentaba, la movilidad, pero también esta idea de pensar, ¿no es cierto?, la ciudad como el transitar, el devenir, ¿no es cierto?, y qué formas de expresión nos encontramos. Y acá eh, me gustó el triángulo que presenté el otro día, entonces quisiera profundizar en eso en esta ocasión. Eh, Esta idea de la colonialidad del saber, del poder y del ser, queda efectivamente demostrado eh, en estas operaciones inmobiliarias que resultan bastante complejas para las comunidades, ¿sí? Cuando hablamos de esta idea, ¿no es cierto?, de la colonialidad del ser territorial, hay un ser urbano, ¿sí? Hay un sujeto dando vuelta, hay multiplicidad de sujetos urbanos, pero el problema es que tenemos, ¿no es cierto?, una forma neoliberal de desarrollo urbano. Por lo tanto, ese sujeto urbano es un sujeto neoliberal, ¿sí? Y ahí entra la idea de las burbujas inmobiliarias, ¿no es cierto? Entra la idea de los procesos de gentrificación. Por lo tanto, un problema importante respecto a esta colonialidad del saber territorial, ¿sí? Tiene que ver con hasta dónde, ¿no es cierto?, consideramos a este sujeto urbano un sujeto también urbano y neoliberal. Y ese es un problema importante, ¿sí? Para comprender, por un lado, cómo actúa la política pública, pensando en ese sujeto urbano neoliberal, y también cómo actúan las organizaciones y de qué forma la solidaridad, el apoyo mutuo, ¿no es cierto?, el acompañamiento entre comunidades comienza en algunos momentos a decaer a propósito de esta colonización. El otro elemento importante es esta colonialidad del saber territorial. Em, y ahí me pasa que es importante y creo y considero que debemos dialogar más entre disciplinas, ¿sí? Este saber territorial queda expresado, por ejemplo, en las intervenciones en política pública en nuestro país, ¿sí? Nosotros contamos
con un programa de recuperación de barrios, ¿sí? Quiero mi barrio, que efectivamente es una política exitosa desde los indicadores, pero que hay una imposición de un saber, ¿no es cierto?, desde una lógica vertical de cómo se hace ciudad y cómo se hace barrio, ¿sí? Y por lo tanto, también ahí en la forma en que nosotros, desde el saber experto, pensamos y le decimos a la gente, ok, esta es su forma de comprender la ciudad, ¿sí? Pero nosotros tenemos una idea, ¿no es cierto? Un ideal de ciudad, lo queremos implementar en su comunidad. Ahí hay una colonialidad del saber, donde la arquitectura debe ser interpelada, ¿no es cierto? Las ciencias sociales también deben ser interpeladas, ¿sí? A propósito de cómo pensamos nuevas formas de organización, ¿sí? Em, Perdón, eso es lo último de los desafíos. Me gustan estas fotos, voy a hacer el paréntesis porque fue una experiencia que tuvimos con estudiantes del curso de psicología comunitaria y salimos a fotografiar solamente, ¿sí? Vamos a fotografiar, veamos qué podemos hacer después con esas imágenes, cómo las analizamos y qué podemos proponer. Por eso me gustan estas imágenes. Y respecto a la colonialidad del ser, perdón, del poder territorial, eh, resulta complicado porque ¿quiénes, en definitiva, a qué sujetos estamos apelando y estamos hablando cuando pensamos en esta idea de la intersubjetividad, ¿no es cierto? Lo que es territorialmente correcto, ¿sí? Y lo que no. Y ahí tenemos otro nudo eh, problemático. ¿Qué conductas, qué comportamientos se permiten en el espacio público, en el territorio? Y qué conductas, qué comportamientos, qué formas de movilización están excluidas, ¿sí? Y ahí hay una discusión, yo creo que es interesante ver ahí la capacidad de agencia que tienen las comunidades también para ir rompiendo con esa colonialidad también o ese tipo de colonialidad. La apuesta, la apuesta tiene que ver, en primer lugar, con el trabajo, como lo comentaba la vez anterior, pero ahora quiero profundizar, de múltiples actores. Como decía el Germán, no podemos pensar solamente la experiencia desde la academia. Es una parte de la generación del conocimiento y de la producción del conocimiento, pero no es la única. Me parece que, por lo menos en nuestro contexto, necesitamos rescatar la voz de múltiples actores, ¿sí? La lógica interdisciplinaria también resulta necesaria pensando en esta interpelación de áreas o de disciplinas, ¿sí? Yo interpelo a la arquitectura desde mi saber como psicólogo, pero también espero que la arquitectura me interpele a mí desde su propio saber y que además la gente, las propias comunidades nos interpelen a nosotros respecto a las intervenciones que realizamos, ¿sí? Por lo tanto, estamos llenos de interpelaciones y de cuestionamientos y yo creo que hay que trabajar con aquello. Em, el rescate, ¿no es cierto?, de los saberes populares eh, y voy a volver a las imágenes. eh, Me interesa, a mí mi foco particular y personal tiene que ver con esto, por ejemplo, con los murales, con los rayados, ¿sí? Cómo un rayado puede denotar, ¿no es cierto?, algún mensaje, algún contenido, alguna forma de resistencia, dónde está ubicado, con qué color, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir el rayado, el mural, ¿cierto? El graffiti.
como formas de expresión del territorio, ¿sí? Y por lo tanto ahí, por ejemplo, hay que rescatar aquello, ¿ya? Yo no quiero una ciudad, y esta es una declaración personal, pero no quiero una ciudad limpia, higienizada. Quiero una ciudad con colores, quiero una ciudad donde existan múltiples formas de expresión, pero no esa ciudad propia además del neoliberalismo, ¿sí? Higienizada en algunos momentos y en algunos lugares y muy, muy, muy llamativa, con muchos estímulos en otros, ¿ya? Y desde ahí yo creo que hay que pensar también nuevas formas de intervenir en esos territorios. Lo otro que que si bien no ha sido foco de nuestro trabajo, pero a mí me queda dando vueltas por experiencias personales, tiene que ver con el problema de lo rural y cómo estamos pensando esta nueva ruralidad eh, en este contexto, como les digo, complejo y también en claves de coloniales. No sé, y ahí Germán, Fabiana me pueden ayudar, cómo será esa nueva ruralidad en Colombia o en Brasil, pero en Chile también estamos pasando a un momento entre post-rural, ¿no? Una cosa bien enrevesada para entender la vida en el campo propiamente tal. Y además, para nosotros en lo particular, el campo evidentemente habla mucho de la tradición, habla mucho del equilibrio social, habla mucho de esas formas más tradicionales de entenderse en comunidad. Por lo tanto, frente a las complejidades actuales, ¿sí? Frente a las formas de entenderse, de comprenderse a las necesidades del territorio, esas formas, ¿sí? Tradicionales se están quedando cortitas en la forma en que se organiza la gente. Yo solamente para darles un ejemplo, eh, y que creo que es interesante, yo vivo en Concepción los días de semana y me voy al campo. De hecho, les puedo mostrar dónde vivo acá en el mapa. Aquí. Aquí está Concepción. Y yo los fines de semana estoy por acá, en la precordillera, em, a unas 2 horas, 2 horas y media de Concepción, em, que es una localidad rural, está clasificada como una localidad según el Instituto Nacional de Estadística. Somos cerca de 600 personas, eh, pero las problemáticas, ¿no es cierto? Eh, Principalmente, por ejemplo, en la adolescencia, en infancia, han ido cambiando, ¿sí? Las formas de intervención siguen siendo las mismas que hace 30 o 40 años atrás en la vida rural. Por lo tanto, también ahí hay un desafío de, sin colonizar, ¿no es cierto?, considerar nuevas formas de acción social para esas comunidades, nuevas formas de organización, porque además tenemos un Estado que llega muy poco a esos lugares, ¿sí? Ahora tenemos un problema, ¿sí? De la propia comunidad, porque en Chile la educación, ¿no es cierto?, primaria es obligatoria y la preescolar también, pero no tenemos jardines infantiles en esa localidad. Entonces la gente tiene que o contratar un vehículo particular, es la única opción que les queda, porque no tenemos jardín y el jardín que hay, el jardín infantil, está cerca de 15 20 kilómetros, ¿sí? En la otra localidad. Entonces, claro, ¿cómo resolvemos esos problemas? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos la falta de Estado y cómo hacemos que la gente se organice? ¿Sí? Ahí hay un desafío importante también porque mucha gente que proviene del mundo rural y se instala en las ciudades, ¿sí?
Todavía tenemos fenómenos de migración campo-ciudad. Y además, últimamente, a propósito de los procesos migratorios, muchos hermanos migrantes en temporada eh, de fruta, ¿no es cierto?, de recogida de fruta, van al campo, trabajan 2, 3 meses y después vuelven a la ciudad. Entonces, también, ¿qué hacer con esos sujetos que están transitando constantemente entre el campo y la ciudad y además en condiciones tremendamente precarias, ¿sí? Y que se instalan en las periferias de de nuestras ciudades por también otro problema importante que es el déficit de vivienda. Entonces, tenemos muchos flancos abiertos. eh, Muchas formas o muchos cuestionamientos a la hora de intervenir. Yo creo que falta mucho más diálogo, por lo menos acá. Me estoy lanzando nomás. Falta más diálogo desde la academia hacia los actores, ¿sí? Em, Solamente no sé si estaré en el tiempo. Vas bien, vas bien. Ah, ya. Solamente para comentar, eh, en la universidad donde trabajo, mi preocupación es los espacios públicos, los espacios de ocio, de esparcimiento, de donde se forma comunidad. Y eso ha sido una discusión interesante con los propios estudiantes, porque también señalan que no hay espacio, ¿sí? O hay muy pocos espacios. Y cuando hablo también de esta idea de la universidad como un actor más dentro del propio barrio incluso, me sitúo en mi propia universidad y digo, ¿qué conexiones tiene la universidad con los residentes? ¿Sí? Estamos pensando que una institución, ¿no es cierto?, que forma, que genera algún tipo de conocimiento, ese conocimiento debiese ser retribuido al propio lugar donde está inserta. Y ahí tenemos otro nudo temático, como ciertas prácticas hegemónicas propias de los grupos, ¿no es cierto?, que manejan, que controlan las universidades, no están tan interesados en involucrarse, ¿no es cierto?, o en vincularse con el medio o con ese medio en particular. ¿Sí? Entonces, hay muchos desafíos en clave en esta lectura de Colonial. Creo que la forma de comprender la psicología, en mi caso, la intersección entre psicología, urbanismo y arquitectura, junto con los compañeros, con Fabiana y con Germán, eh, son una forma de comprender o de tratar de leer esta complejidad de convivir con lo neoliberal, por un lado, tremendamente inserto, si no está la tele ahí de ejemplo y todo aquello, eh, y lo tradicional, por otro lado, porque Chile también seguimos siendo muy tradicionales, y esta clave de colonial, de resistencia, de lucha, eh, y de estar en esos frentes que efectivamente hay que generar diálogo, hay que generar conocimiento, eh, y en definitiva dar vuelta ese giro neoliberal que tanto, creo yo, tanto daño ha generado. Solamente lo último, comentar también esa pregunta por eh, qué se hace, ¿no es cierto?, en psicología en África, qué se está haciendo en psicología en Oriente Medio, qué está pasando o cómo podemos leer lo horrible que está ocurriendo en estos momentos, en estas formas de poder y de dominación y de control totalmente, pensando en lo horripilante y horroroso que ha llegado a esta escalada de violencia y además la dominación que ejerce ya el Estado de Israel frente a los palestinos. ¿Cómo pensar eso en claves de coloniales?
resulta también fundamental entenderlo para dar una mirada completa al fenómeno. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Juan, por tu reflexión, siempre muy, muy sentida y que abre una cantidad de posibilidades para, seguramente, si no es hoy, lo seguiremos haciendo posteriormente frente al asunto de lo de colonial y sus distintos pisos, ¿cierto? Donde se tiene que asentar, que como tú bien lo dices, no es solamente una reflexión al interior de la universidad como institución. O sea, ese es un lugar que tiene muchas fisuras en los que lo de colonial pues también problematiza, pero saliéndonos un poco de lo institucional, ¿no? Y ese diálogo que propones y que es absolutamente muy considerado y consciente políticamente también, el diálogo que tenemos que asumir, la responsabilidad de diálogo que hay que asumir con las comunidades, eh, creo yo que por ahí también hay una bonita puerta como para continuar. Eh, el tema de repensar, ¿sí? Ese es un verbo que yo siento que es poderoso porque nos compromete, ¿sí? Muchas veces terminamos pensando solamente en la acción, los que trabajamos o hemos trabajado con acción colectiva o con movimiento social, la acción pareciera como el elemento transversal, pero creo que la acción sin la posibilidad de repensar cosas queda en vano, ¿no? El ejercicio propio de la acción, de la agencia, de lo que tú también expones. Eh, yo me quedo con una cantidad de cosas muy interesantes, por ejemplo, la posibilidad de abrir no solamente el debate, sino la interlocución directa, geoterritorialmente, si se quiere, con lo rural. Ahí hay una apuesta política también, que por ejemplo, si hablamos de reforma agraria, la reforma agraria como concepto, como categoría, sigue siendo colonial, ¿cierto? Y por más que tenga, ¿cierto? Por más que tenga unos preceptos, unas intencionalidades, si se quiere también de salvaguardar lo popular, lo campesino, ¿cierto? La manera de pensarse logísticamente, la manera de pensarse políticamente, sigue siendo vertical. Entonces, ahí se abre una bonita reflexión y que no necesariamente descompromete a la ciudad, ¿no? Todo lo contrario. Las ciudades pensadas también desde la conexión con lo rural. Para ciudades como la tuya, como la de Fabiana y como la mía, como Bucaramanga, lo rural está presente, ¿cierto? Y está presente en tránsitos distintos, ¿no? No es solamente, seguramente el que viene después de estar una temporada en el campo, ahí hay unas misiones y hay unas prácticas, pero también el que viene por violencia, ¿cierto? Para el caso de Colombia, el que viene por desplazamiento urbano y rural, político, eh, obligado, ¿no? También eso tiene unos componentes. Y el migrante o la migrante, ¿no? Que tiene a ciudades como Bucaramanga, pues un nicho de tránsito, pero también un nicho de apertura de posibilidades, por lo menos para entenderse desde la agencia, ¿no? Desde la posibilidad como de problematizar y de transformar su territorio. Entonces, muchísimas gracias, como siempre, Juan, por esa consideración. Y De nada, feliz. vamos entonces a entrar, hay algunos mensajes en el chat ahí por si quieres de pronto también contribuir. Vamos entonces a darle la palabra a Fabiana. Fabiana, pues también parte de este equipo hace ya muchos años, con Fabiana y pues muchos años de amistad en muchos proyectos. Ella ha viajado prácticamente por toda América Latina pensando cosas como las que vamos a compartir hoy. Entonces yo me siento muy feliz de tenerla como siempre aquí en la UNAV y a Juan porque siempre contribuyen y siempre dejan como una mención, dejan como un sabor distinto frente a lo que deberíamos empezar a pensar quienes investigamos en lo territorial. Entonces, bem-vinda, Fabiana, um abraço para você, espero que tudo bem, você vai falar em português, vai? Sim, E você vai falar devagar, para que nós podamos perfeito, compreender, tá? perfeito, Entonces, amigo.
Aquí siéntanse tranquilas, tranquilos. Fabiana tiene un portugués muy entendible y cualquier cosa voy a estar aquí colaborando con la traducción simultânea si se necessita. Muchas Bem-vinda, um gracias, prazer, amigo. Fabiana, por aqui, Um, para estar que- aqui conosco. Um abraço. um abraço, amigo. Muchas gracias por la invitación. Germán, Tânia, Juan, é sempre um prazer compartilhar estes espaços de reflexões. Eu tenho um portunhol muito bueno, pero eu sou muito, eu me arrisco muito, não tenho medo de errar. Eu creio que isso é importante para nuestra, como ha hablado Germán, para nuestra desconstrucción de Latinoamérica, né, como hermanos. Entonces, yo voy a hablar entonces voy a hablar portugués despacio, pero entonces algunas palabras eu hablo entonces em espanhol. Germán pode ajudar-me. Bem, eu vou compartilhar então aqui a tela, né, a pantalla. Tá vendo? Coloquei aqui então a proposta, né, desse encontro. Eu fiquei muito contente com o convite, porque sempre é um desafio para nós, enquanto investigadores, pesquisadores, nos rever as nossas perspectivas, né, metodológicas ou perspectivas teóricas, né, e sempre num processo de sair da caixa, né, como a gente fala em português, de sair dessas perspectivas eurocentradas. É um desafio cotidiano. Ainda estamos dentro de estruturas da produção do conhecimento, normativas vinculadas a um pensamento eurocentrado, e que é o que a gente fala bastante aqui no Brasil. Depois o Herman pode me ajudar em achar a palavra, mas acho que ela resume, que é em inglês até, inclusive, que é o hackear. Né? Então, há sempre um processo de hackeamento dentro desses espaços acadêmicos ainda que não nos permite ainda grandes mudanças, mas as mudanças, até pela perspectiva decolonial, são mudanças processuais. Então, esse é um desafio constante que eu toco com alguns colegas também, né, conjuntamente com os dois irmãos aqui, parceiros de trabalho, mas também com meus colegas aqui, né, de pesquisa e de investigação, que é dentro desse espaço acadêmico. Eu me apresentar, então, formalmente, eu sou arquiteta e urbanista de formação, desenvolvi a minha trajetória acadêmica vinculada aos cursos de comunicação e cultura, com ênfase no debate da cultura popular, dos movimentos sociais. Então, eu tenho aí uma caminhada aí de 20 e poucos anos, né, desde a formação nesse espaço. E foi um pouco nessa trajetória, né, de conhecendo um pouco esses espaços em outros países fora do Brasil, que eu acabei conhecendo o Herman, e depois foi um prazer também, através do Herman, conhecer o Juan. E desde então, acho que 2014, Herman, 15, por aí, nós... Vamos cumprir 10 anos. 10 anos, né? Tá perto. Estamos aí, né, ainda nesse desafio que eu digo que é muito gratificante, principalmente pela aposta que esse debate decolonial, para além de ser aí a gente também escuta muito, né? É uma grande novidade agora, né? Vamos discutir o decolonial, é moda, né? No nosso caso, acho que não tem nada de moda. A gente tem uma referência que parte aí de pesquisadores fundamentais para esse debate decolonial e da aproximação com as comunidades, com os movimentos sociais, com os sujeitos do território, que foram aí, né, o Orlando Flasborda, né, colombiano, e também Paulo Freire, né, pesquisadores que colocaram em destaque, né, a importância de produzir conhecimento e ciência a partir das experiências. Então, entender as experiências cotidianas e comunitárias não apenas como um objeto de investigação, mas como sujeito, né, dessa investigação, e de construir esse conhecimento conjuntamente. Então, é um desafio, né, cotidiano na universidade. Então, para mim é um prazer
poder aqui compartilhar com vocês esses desafios. Como a Tânia me apresentou, eu sou professora na Universidade do Vale do Paraíba. É uma universidade, não é uma universidade pública, mas aqui nós temos uma outra categoria que é universidade comunitária. Ela não é uma universidade privada, nem tão pública, porém ela tem uma vinculação com fundações, então ela não é uma universidade que recolhe recursos, né? Então, a gente tem aí também uma história do debate sobre a extensão universitária dentro da universidade. Então, é desde aí que eu vou trocar com vocês aí algumas experiências. Aqui eu tentei organizar mais ou menos, né, como o próprio Juan trouxe, uma cartografia para entender um pouco, né, desde onde estou falando, né? Então, a cidade de São José dos Campos, eu não sei se dá para ver o cursor, ela fica no estado de São Paulo, né? Na região de São Paulo, que é a grande centralidade do território brasileiro, né? Centralidade econômica, financeira, recursos e tudo mais. E São José dos Campos é um município, eu já vou trazer algumas informações quantitativas, mas é um município que se localiza, se ubica entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante para entender um pouco a dinâmica econômica, social, da ação do capital nesse território. A gente chama essa região entre São Paulo e Rio de Janeiro de Vale do Paraíba. O seu condicionante geográfico é que ele fica entre dois cerros. Cerros, Germán? Cerros? Cerros. Cerros, dois grandes cerros. Para cá, para baixo, a gente vai estar no litoral, né? E aqui a gente tem uma grande cerro que vai para o estado de Minas Gerais. Então, é uma região com uma prosperidade econômica e de grande interesse imobiliário e de investimentos. E também, só um parênteses aqui, e também foi a região onde nós vivenciamos com mais profundidade o processo de colonização dos povos africanos que foram sequestrados no processo de ocupação, invasão, né, dos territórios originários do Brasil. E aqui a gente tem muita história sobre a produção do café e a história, né, dos povos que foram escravizados e que constantemente, então o grande debate do que eu vou trazer para vocês também está relacionado ao debate do racismo, né, de como que esse debate ele está posto aqui nessa região. Então, eu tentei fazer aqui, não sei nem se tem alguns erros, mas e colocar o slide em espanhol para facilitar um pouco. Tá bom, tá? tá bom. Então, quando a gente coloca no Google, né, se você colocar lá no Google o nome de São José dos Campos, essas serão as imagens que nós vamos observar, né? Então, aqui eu vou contar um pouquinho, né, para vocês. Aqui a gente vê, é uma cidade com 697 mil habitantes, tá? A história da cidade de São José dos Campos, nessa região que eu falei, na região do Vale do Paraíba, a gente tem 39 municípios. A palavra município é igual, irmã? Municipalidade? Não... Sim, tá bem. Também, né? Município. Temos 39 municípios. São José é a capital dessa região metropolitana, né? No entanto, a gente tem uma realidade que é horizontal, né? Horizontal, linear, há uma ocupação linear. Então, é a cidade mais rica do município, né, dessa região. Eu peguei alguns dados aqui para a gente problematizar com as imagens. Ela está entre as 20 cidades com maior PIB do Brasil, né? Então, ela é uma cidade rica. E é uma cidade que também tem a história da implementação de indústrias e também do que a gente chama aqui de indústria tecnológica. Então, aqui a gente tem, nessa cidade, onde a Embraer. Vocês já ouviram falar sobre a Embraer, que é a indústria aeronáutica, né, de que produz aviões. Então, ao redor dessa dimensão da Embraer, a gente tem aí o que é vendido como a cidade da tecnologia,
do conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, né, que a gente observa essa cidade, então, é uma cidade que foi totalmente reestruturada e planejada no que nós nomeamos aqui de rodoviarismo, né? Uma cidade que você circula bem de automóvel, né? E também com alguns ícones, né? Então, hoje aqui a gente tem uma ponte, não sei se aí na Colômbia já chegou essa iguaria, brinca, das pontes estaiadas, né? Como monumentalidade, né? Então, há aí alguns ícones que trazem para a cidade essa referência, essa cidade inteligente, sustentável, né? Nós somos a primeira cidade do Brasil a receber o título de cidade sustentável. Então, eu estou aqui sendo uma boa vendedora aqui da cidade para vocês, mas, ao mesmo tempo, essa cidade é a cidade que tem um fosso de desigualdade tremendo, né? Então, 17% da população vive em extrema pobreza, 34% da população ganha meio salário mínimo, que é o salário base, né, brasileiro. Então, a gente tem uma cidade que é vendida dessa forma, mas que, ao mesmo tempo, é completamente desigual, né? Então, aqui eu separei aqui algumas imagens de notícias do que a gente também chama de marketing urbano, de como que essa cidade é vendida, né? Então, comércio abre e é multado em São José dos Campos. São José dos Campos registra 61% de isolamento social, o IPTU é reajustado. Então, a repetição, né, desses ícones, né? Toda notícia que aparece, a gente vê essa cidade, né, que é essa cidade tecnológica, que é essa cidade inteligente. Nós temos aqui também esse selo, né, das normas, das ISOs, né, e para você conseguir esse selo, você tem que dar conta de alguns critérios. Dentre eles, a ideia, né, da tecnologia. Então, a gente tem, a cidade, ela é quase que inteiramente vigiada por câmeras de segurança hoje, né? O sistema de transporte, né, de iluminação, todos vinculados a uma ideia de tecnologia. Mas isso numa parcela da cidade, né? Aqui também a ideia, né, da cidade, da mobilidade urbana como, né, uma possibilidade de ter essa cidade sustentável, né? Aqui também, isso aqui desde a década de 80, a cidade já está sendo vendida dessa forma, mas ao mesmo tempo que a gente tem aqui, né, essa cidade, né, da tecnologia, a gente tem hoje aqui 102 assentamentos, bairros não regularizados na cidade, que não tem esgoto, saneamento básico, né, não tem a regularidade da posse, com ausência de equipamentos públicos. Então, a gente tem uma cidade que, ao mesmo tempo, faz parte da mesma moeda. Para que eu possa ter essa cidade que eu acabei de apresentar, eu preciso ter essa outra cidade, né? Nós temos várias experiências de processos de violência, né, policial e institucional contra aos trabalhadores que ocuparam áreas que não tinham uma função social, né? Então, infelizmente, temos muitas experiências sobre isso. Na década de 90, a cidade passou por um processo que nós chamamos aqui de desfavelização, a retirada de favelas das áreas mais centrais da cidade e a realocação dessa comunidade para áreas mais distantes, sem infraestrutura, sem equipamentos públicos, né, como escolas, espaços de saúde, bibliotecas, né? São espaços com ausência dessa infraestrutura. E aí, né? Então, isso aqui é um pouco retrato de muitas cidades brasileiras, né? Não é nenhuma novidade, e acredito também, pelo que pouco que compartilho com os meus colegas, de cidades como na Colômbia, no Chile, na Argentina, é um pouco um padrão, né, dessa ocupação desigual e estruturada. Então, nós também falamos muito sobre a ideia da inclusão perversa. Então, quando a gente fala que essa sociedade está excluída da cidade, não necessariamente, ela está incluída de forma perversa, né? Então, dentro de uma lógica da leitura marxista, enfim, que essa classe trabalhadora precisa estar
né, na cidade, mas ela não usufrui desses benefícios da cidade. Aqui eu trouxe uma imagem, aqui do lado, é uma imagem de uma revista de direita aqui do Brasil, que se chama Veja, acho que o Herman já teve a oportunidade de conhecer, né? É uma revista de 2000, tá, gente? Mas o que está falando aqui, né? Há uma imagem na cidade de São Paulo aqui. Aqui no meio a gente vê aqui mais coloridinho, né? Alguns elementos ícones, né, da cidade. Aqui é um edifício que foi construído pelo arquiteto Oscar Niemeyer, né? Que é um arquiteto modernista famoso. E a chamada é o cerco da periferia. Então, eu vou ler aqui embaixo o que eles estão falando. Os bairros, né, as comunas, né, de classe média estão sendo espremidas por um cinturão de pobreza e criminalidade que cresce 6 vezes mais que a região central das metrópoles brasileiras, né? Então, é uma leitura, né, de como totalmente desassociada dessa lógica de que as cidades, elas são a relação, né, as periferias existem, né, como a gente trabalha entre a ideia mesmo da colonização se mantém, né? Eu preciso ter esse espaço da população trabalhadora dentro dessa cidade, mas eu vendo essa ideia de como se eles fossem o câncer, né? Até tá aqui, o câncer da cidade, o problema da cidade. Então, a periferia tratada como negação, né? Faltou aqui falar não só dos dados de violência também, né? Criminalidade, como se a violência fosse algo que fosse produzido pelas populações que estão na periferia, mas antes da violência acontecer ali, há uma violência institucional, né? Policial, institucional, entre outras faces da violência. Nessa outra imagem aqui, é uma imagem, um mapeio de um coletivo de grupos de teatro da periferia de São Paulo, da zona leste de São Paulo. Aqui está a cidade de São Paulo, esse compridinho aqui, né? Então, essa imagem aqui é bem aqui no centro. Aqui é a periferia, onde é o USP Leste, aqui, irmã, onde você esteve também, né? Muitas vezes. E aqui, esse grupo, ele construiu uma cartografia, ele olhou para essa periferia diferente dessa imagem. Então, aqui nesse mapeio, eles fizeram a seguinte pergunta: o que é fazer teatro na periferia? E aí a gente vai observar aqui diferentes ações e percepções sobre o que é a periferia, né? Por exemplo, a periferia é o lugar da origem da minha família, a periferia é um espaço que tem a sua própria cultura, a sua própria percepção, é onde eu me reinvento. Então, dar um sentido para essa territorialidade. Então, o que nós estamos chamando aqui da periferia como a sua possibilidade transformadora. Atualmente, a gente tem discutido um pouco dois conceitos, né? Que são, lógico, essa periferia ela é uma periferia violenta, com ausência de equipamentos. Então, a gente está trabalhando sempre dois conceitos, que é a ideia, a periferia hoje, ela é o quilombo, que é a ideia do palanques, não Sí, sería el palenque colombiano, palenque quilombo, colombiano, não comunidad sei, afro. que é o espaço, né, da reconstrução, ou seria uma senzala, né? Então, a periferia, ela transita sobre essas duas dimensões, né? Então, isso é um debate que a gente também está discutindo aqui. Herman, você me interrompe, tá? Eu tenho... Tá indo aqui, mas você vai me interromper, a gente vai demorando muito, tá bom? Tá dentro do tempo ainda? Tá bom, tá bom. Então, assim, algumas reflexões, né? O território, então, acho que é o que nos une também aqui, nós três, é entender o território como esse lugar de disputa. Então, esse território, ao mesmo tempo que esse território, né, como o próprio Juan tão bem comentou sobre as experiências, né, em Concepción, é o território da ação desse capital, né, que tem sofrido os impactos da especulação imobiliária, do espaço dos processos de gentrificação, da reestruturação urbana, também é um espaço, um território da possibilidade. Então, também para os movimentos sociais, isso autores e pesquisadores e os povos originários já nos ensinam muito, né? O território ele tem essa perspectiva da territorialidade, né? De um território que é para além de uma dimensão da função econômica, pelo contrário,
Eu não entendo o território a partir da propriedade privada, mas eu entendo o território a partir de um espaço de significado, de subjetividade, né? Outro elemento que nós também, dentro dessa leitura, estamos observando, que é uma precariedade da relação espaço-tempo. Então, o capitalismo, ele pela sua sedução, pela sua facilidade, né, de se reconfigurar, de se reconstruir, essa precarização ela tem sido cada vez mais perversa. Então, também temos debatido muito sobre a realidade do trabalho nessas periferias, como esse capitalismo também está roubando não só o espaço, mas o tempo também de uso, né, e de vida das pessoas dentro das pessoas que vivem, né, nesse recorte do urbano, né? Eu estou trazendo aqui hoje um pouco o debate da periferia, né? A gente pode até discutir a ideia do rural, mas enfim. Então, a pergunta que a gente faz aqui, que articulações têm sido possíveis associadas às lógicas e ações dos movimentos sociais nos seus territórios? O que tem sido possível de ser realizado, né? Então, ampliando agora um pouco para o território da América Latina, a gente tem observado, passamos aí por um processo, e aí também não é homogêneo, né? Muitos países estão ainda dentro dessa lógica, que é, né, a saída de governos progressistas para o ingresso aí de um recrudescimento, né, de uma agenda neoliberal. Nós tivemos aqui a infeliz experiência do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi embora, mas o bolsonarismo está muito forte ainda, né? Todavia, a ideia... Está preparando o golpe, né? Exato, né? Então, o capitalismo ele tem forças, né? Ele tem ferramentas e forças para se articular com muito mais facilidade. Mas como que os movimentos nas periferias estão buscando essa possibilidade? Então, a gente entende que, fundamentalmente, os estudos que eu tenho realizado aqui com o meu grupo, e também com os meninos, né, com a irmã e com o An, está muito associado a uma dimensão da resistência muito vinculada à ideia da sobrevivência. Então, como que eu crio alternativas de sobreviver, né? De comer, né? De não ser morta, de não ser morto, de ter onde morar, né? De conseguir ter um momento e um espaço de lazer, né? A partir da minha expressão cultural. E ao mesmo tempo, essa resistência ela tem a ver também com o enfrentamento. No Brasil e com certeza em outros lugares da América Latina, nós também vivenciamos um processo muito rico, importante, que a gente chama de um processo de descolonização, de decolonização, que parte das experiências, né, dos movimentos sociais e de ações afirmativas, né, vinculadas a ideias de raça, de gênero, de diversidade, de regionalidade e muitas conquistas dentro dos espaços também oficiais, né, institucionais. Então, hoje, se a gente estivesse numa conversa há 20 anos, nós não teríamos como falar da representatividade de jovens que a gente tem dentro da política, né? Jovens negros, mulheres e homens negros dentro das universidades, né? Construindo as suas teses de doutorado, dissertações de mestrado, e podendo ocupar esses espaços, né? Que nós aqui estamos ocupando, querendo ou não, né? Homens e mulheres brancos, querendo ou não, também, né? Dentro desse espaço, como que esse espaço também hoje está sendo negociado e ocupado por esses jovens, né? E não no Brasil isso é um debate muito importante e que incomoda muito, né, a sociedade tradicional brasileira, né? Então, quando incomoda muito, violência, exclusão, morte, né? Então, também temos muitas experiências, infelizmente, desse processo. Aqui agora, para finalizar aqui a fala, eu trouxe algumas experiências, né, que era o objetivo, de como a universidade, qual é o papel, né? Acho que o Herman nos trouxe isso na sua primeira fala, né? E também o Juan, qual é o papel nosso da universidade dentro desse processo de transformação social? Então, parte principalmente de não mais olhar os movimentos sociais, né? Pensar para eles, mas com eles, né? E aí que está o embate. Como que vamos reconfigurar as nossas referências teóricas, as nossas referências metodológicas,
O Juan tocou num assunto muito importante, né? Pelo menos o ensino da psicologia, provavelmente também, mas da arquitetura, a referência que nós temos de projeto ou de urbanismo é uma referência vinculada ao modernismo, né? De como que a gente produz e pensa o espaço. Então, esse é o desafio maior. Aqui nós temos a extensão universitária como um espaço onde a gente está buscando essa possibilidade, né? Antes de apresentar o trabalho que a gente desenvolve aqui, eu quis trazer aqui 2 outras experiências de outros pesquisadores que eu achei que seria interessante enquanto visual também para vocês, tá? Aqui é um livro que foi organizado pela Fernanda Sanches e pela Paula Moreira, que são pesquisadoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado de Cartografias do Conflito. Então, aí também já tem uma mirada metodológica, né? A ideia da cartografia como uma metodologia, uma ferramenta importante. Eles fizeram um livro chamado Cartografia do Conflito, a partir da experiência dos grandes projetos de reestruturação urbana na cidade do Rio de Janeiro, devido à Olimpíadas de 2016, tá? Então, tem vários artigos, depois, se tiver interesse, eu posso compartilhar com vocês. Eu separei um trabalho aqui, né? Aqui a gente vê, aqui é uma região do Rio portuária, tá? Que foi revitalizada, né? Revitalizada, né? O conceito de dar vida, né? O conceito eurocentrado, urbanístico, de dar vida ao território que já tem vida, né? Então, assim, os ícones. Aqui a gente tem um museu, chama o Museu da Manhã. Ele fica aqui, ó, bem no estuário aqui. Museu da Manhã, um projeto construído pelo arquiteto espanhol Calatrava, né? Super, super famoso. Então, é um museu, né, que vai debater aí as perspectivas do amanhã, né, do futuro, né, e tudo mais. Então, ele fica aqui nesse território, né? Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver meu cursor aí? Né? Sim, sim. E esse mesmo território, né, então teve toda uma revitalização dessa parte aqui, ó, tá vendo? Da orla, né, onde eram as docas, né, que era como que fala? O porto, né, que foi desativado. Essa parte aqui, onde tem esses números aqui, é uma área chamada na cidade de Pequena África. Então, é um território dentro do Rio de Janeiro, eu não sei se você já conheceu esse território, minha irmã, estando aqui, né? Sim. Onde a gente vai observar aí, né? Esses são, por exemplo, algumas indicações: o mercado dos escravos, o Quilombo Pedra e Sal, o Largo do João da Baiana, a antiga Rua da Saúde, o Cais do Valongo, Docas do André Rebouças. Então, vários espaços com referências, experiências vinculadas a essa experiência africana, afrodescendente, né? E com o projeto foi completamente desconsiderada, né? Então, processo de desapropriação, de desvinculação, né? E acho que eu não trouxe o link aqui. Aqui tem uma imagem, né? Um pouco de alguns grafites, né? Nessa área aqui mais central. E um grupo de jovens, acho que de um observatório de comunicação, criou um aplicativo, depois eu vou passar para vocês, tá? Mas é muito interessante, que se chama o Museu do Ontem. Em relação ao Museu da Manhã, eles fizeram aplicativos que você instala no celular e você percorre esses espaços com informações sobre a história que está sendo negada, né? Então, Ontem es ayer, para quienes de pronto están ahí Ayer, Ontem, verdade, ayer, tá? desculpa. É o Museu de Ayer. Então, você já estava animada falando português. No, estoy aquí traduciendo. Amém, graças. Uma proposta de contar uma história que foi negada, né? Então, aqui no Brasil, dentro da história, né, quando a gente vai estudar no começo, né, criança, jovem, a gente não conhece a história do processo de colonização, a gente conhece a partir da ideia do colonizador. E isso está refletido na cidade, né, completamente, né? E aqui um outro também muito interessante, que eu também de uma outra colega chamada Bianca Freira Medeiros e Léo Neme também, um outro pesquisador, é um arquiteto e outro é sociólogo, que é o que a gente chama de laje. Como fala laje aí, irmã? Sí, como loja. Sí, Lá, essa parte de cima? sí, sí, como un Um mesón, piso. un piso. Um piso, né? Então, aqui é uma foto da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, né? Essas imagens não necessariamente são da Rocinha, tá?
Mas esse texto fala um pouco da importância da laje como um espaço social dentro das favelas do Rio de Janeiro, né? Então, como que a comunidade, a partir da ausência de um espaço organizado, definido pela ordem, ela foi ocupando e criando significados, né? Essa imagem aqui, acho que é do Recife, tá? De um projeto cultural, de uma mostra cultural dentro de uma periferia do Recife, da cidade do Recife, nas lajes. Então, a laje, ela deixa de ser, ela é um espaço privado, mas também público. É onde eu tomo a minha cerveja, é onde eu faço yoga, é onde eu jogo, solto pipa. Pipa? Como fala pipa? Vamos Cometa, lá, Léo. cometa. Cometa. Então, como que a gente pode pensar dentro da universidade, dos cursos de arquitetura e urbanismo, essa estética? Que tem a importância, né? Que tem um significado, né? Então, eu levo, às vezes, os meus alunos, é um processo constante de descolonização. Os meus alunos de arquitetura entram querendo construir projetos de arquitetura de interiores ou querendo ser um Oscar Niemeyer, o Calatrava, ou entre outros, e não observam a necessidade que nem daqui a 10 anos, mas amanhã, a gente vai precisar reconfigurar esse estudo. Como que a gente vai ocupar esses espaços, né? Então, esse é um exemplo que eu trouxe. E aqui, só para compartilhar a experiência nossa aqui, nós temos duas grandes ações aqui no núcleo de pesquisa, um vinculado à ideia da vivenda, de l'habitation popular, nos espaços da periferia, e outro também das ações culturais e juvenis da juventude nas periferias também de São José dos Campos, né? Passar rápido aqui, esse é um projeto também que compartilho com uma outra investigadora, os meus amigos a conhecem, a professora Lidiane Maciel. A gente já desenvolve esse trabalho desde 2018, né, pensando, né, aqui é um bairro chamado Rio Comprido, na cidade de São José dos Campos, é uma imagem dele aqui, né, e construímos com os alunos uma proposta de uma urbanização comunitária. Então, construímos um projeto de urbanização a partir dessa cartografia com a comunidade, né? Tivemos aí durante 2 anos, hoje a gente está finalizando esse projeto para entregar a eles, né? Uma proposta de intervenção, também um podcast, uma revista, e um evento que a gente vai fazer na periferia para a entrega desse material, né, para eles. E aqui um pouco, se vocês lembram um pouquinho lá do mapa, a gente está aqui em São Paulo, aqui é a região, né, entre Rio e São Paulo. É um levantamento que nós fizemos sobre as experiências culturais dos jovens nas cidades, uma discussão mais regional. Os meus amigos já estão cansados de ver essa imagem, que eles já conhecem. Aqui, o Herman e o Juan. E aí, nós estamos agora, hoje, trabalhando, né, com um território que se chama Campo dos Alemães, que é uma periferia, né, da cidade, uma daquelas periferias que eu mostrei anteriormente, onde há aí, né, um alto índice de ausência de equipamentos, de violência policial, é onde se concentra o tráfico da cidade, né, e também onde tem ações comunitárias. Então, aqui eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história do Quilomba Baiomi, que é um espaço cultural organizado por essas mulheres negras das periferias, né, que tem como foco debater aí a resistência do povo preto periférico, né? Então, aqui algumas imagens, mas é um espaço que acontece sem nenhum tipo de investimento público, ele funciona a partir de doações e, né, investimentos sociais, e faz diferentes ações, né? Lá temos uma biblioteca comunitária, temos também Herman me ajuda, cursinho popular. Sei como Sí, chama? curso popular, sí. Popular. Ações de solidariedade, de doações, espaços de produção cultural, de hip hop, aulas de dança, espaços como uma creche para as pessoas, para as crianças, né? E nós fizemos algumas oficinas com eles, isso aqui foi uma delas, que teve como resultado um trabalho de final de curso de graduação em arquitetura, né? Essa aqui é minha aluna, a Isabela, a gente fez um trabalho de cartografia do que era de que era viver, como que eram esses espaços livres, né? Dentro dessa periferia,
e chegamos aí numa proposta, né, de diretrizes para a ocupação desse território a partir das experiências que nós construímos conjuntamente com o coletivo, né? Então, para fechar agora realmente, uma síntese, né, de todo esse trabalho, a ideia é que a periferia, entender a periferia como potência, né? Então, como que dentro da universidade ou dentro da própria periferia entender as potências, as possibilidades que essa periferia traz para além da sua visão discriminatória de violência. A cultura, a educação popular tem um papel fundamental, né, dentro desse processo. Aí a gente traz algumas referências teóricas, né? A autonomia do desenho, do Arthur Escobar, que nós temos trabalhado bastante, ou o conceito de resistir também, de um pesquisador brasileiro, Porto Gonçalves, que é a reconstrução desse território. Então, isso era um pouco do que eu, né, gostaria de mostrar. Peço mil desculpas se eu ocupei muito tempo, mas toda vez eu tento, a gente empolga, né? Não consegue parar. Mas é um pouco esse debate, né, de como que a gente pode, né, a partir dessa metodologia participativa, tensionar a ordem dentro da academia, né, e também dentro dessas perspectivas, não apenas produzir um resultado de um livro ou de um artigo científico ou de um trabalho de final de curso, mas também ações. Todas essas nossas participações no território sempre tem uma negociação com o coletivo ou com a comunidade do que a gente pode produzir para eles, né? Que possa servir de ferramenta de luta, né? Então, isso também é um diálogo também que tem mudado, né? Muito obrigada pela oportunidade aqui de compartilhar com vocês. Tudo bem, obrigado. Obrigado, Fabiana, pela sua fala. Sua fala sempre é muito sensível. Muito linda sua fala. Parabéns para você. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen muy concreto, porque son muchas cosas también las que Fabiana nos permite pensar. Eh, Creo que en principio hay algo que es muy importante para la reflexión decolonial, y que tiene que ver con cómo concebimos la producción del conocimiento, ¿sí? O sea, si bien aquí hay investigadoras, investigadores, hay estudiantes, hay interesados en el tema, generalmente la investigación va atravesada con una intencionalidad de producción, y esa intencionalidad de producción generalmente está vinculada a la estructura neoliberal, es decir, la producción incluso de capital intelectual. Es el capital intelectual se instrumentaliza en estructuras, módulos, guías, formatos, artículos, capítulos, libros, y finalmente la reflexión entonces nos permite eh, repensar la comunidad en todo eso. Entonces, producir conocimiento a partir de las experiencias, ¿vale? Que es muy difícil. Creo, y esto lo podemos debatir también muchas horas. Por ejemplo, cómo se entiende al interior de las universidades. Por ejemplo, en los comités de ética de las universidades, esto de la producción desde, con y para las comunidades. Ahí hay una tarea, ahí hay una misión impresionante, porque se piensa el comité de ética muy adintra, instrumentalmente, y eso difícilmente permite y posibilita la incursión de lo comunitario en lo ético, como si las comunidades no tuvieran una ética. Sí, aquí hay y en eso la misión, ¿no?, de extensión que habla Fabiana, ¿no? Aquí ya llamamos proyección social, transformación social en la UNAP, por ejemplo. ¿Cómo se entiende ese camino de la interlocución entre la universidad y las comunidades? ¿Cuál es el papel que tenemos, pero también cuál es el papel que tienen las comunidades? Y como si las comunidades nos pusieran a nosotros, ¿cierto?, sus comités de ética, ¿sí? Y ahí empieza una diferencia, ¿no? Nosotros llevamos a la comunidad nuestro concepto de ética, pero no les permitimos a ellas y a ellos pensarse éticamente, porque no está legitimado funcionalmente. Entonces hay una pregunta que yo me hago. Bueno, la experiencia importantísima que nos muestra Fabiana con el tema de la periferia, ¿no? O sea, incluso el valor como categoría de análisis.
O sea, la periferia como categoría de análisis, pero no como una categoría objetivable, sino como una categoría reivindicable, una categoría que también se produce a sí misma y que la universidad pues ha dialogado muy desde la distancia de la categoría periferia y también pues la estigmatiza muchas veces termina naturalizando esa diferencia entre la ciudad esa que nos mostraba Fabiana central, ¿no? Esa de a pocos, para pocos, y la ciudad en donde está la dinámica popular que tiene lecturas, ¿no? Desde el modelo es peligrosa esa periferia, ¿no? Es una periferia que nos quita el espacio, es una periferia que nos quita el trabajo, es una periferia que nos quita el poder, pero necesitamos de la periferia, ¿sí? La inclusión perversa. Entonces, no los quiero, ¿sí? No me interesan, pero los necesito. Finalmente, la mano de obra en las ciudades, pues generalmente está instalada en las periferias y eso también resulta interesante para la reflexión. Pero como también desde la periferia aparece ese ejercicio activo, eh, si se quiere, transformador, reivindicador también de apostarse y de posicionarse en la ciudad como un actor legítimo, o sea, la periferia como actriz legítima en esto que se llama la ciudad, ¿no? Y una ciudad que ha siempre como pensado desde unas voces muy particulares y cómo se pluralizan esas voces también desde la periferia. Y por eso aparece la cultura, por eso aparece el arte popular, por eso aparece la comunicación, por eso aparece la intervención del espacio, ¿no? El graffiti, el stencil, y una cantidad de expresiones que dan cuenta no solo de la pluralidad, sino de las ciudades que están inmersas en la ciudad, ¿sí? Y que difícilmente las estructuras formales que piensan la gestión urbana, por ejemplo, las piensan, ¿no? Porque la gestión humana es una serie de reglas que definen y determinan, ¿no? La planeación urbana es una serie de reglas que determinan cómo se debe pensar la ciudad, pero aquí la demostración desde la periferia es que hay otras ciudades que también se piensan y que también se visibilizan, y eso también pasa por la investigación, ¿no? O sea, la investigación entra también ahí a pensarse cosas, cómo hay unos dispositivos, unas estructuras que son legítimas, que son instrumentalizadas, que son de consenso, vía consenso, absolutizadas, y otras prácticas como estas contrahegemónicas, es cierto, decoloniales, que están haciendo un poco esa tensión también respecto a lo que significa investigar con sentido decolonial, las acciones afirmativas. Hay algo que me gusta mucho y lo hemos pensado en equipo y es las articulaciones posibles. Esto que está pasando aquí con este espacio, lo hemos pensado de muchas formas. Sí, lo hemos pensado, bueno, hagamos clases con nuestros estudiantes, hagamos un proyecto de investigación, sí, pero estamos haciendo lo mismo. Es decir, estamos pensando en nosotras y nosotros desde el rol como investigadoras e investigadores. Aquí tienen, ¿cierto? Y eso lo hemos pensado, articular con las comunidades que estén aquí presentes, que también cuenten su experiencia como parte de la investigación misma. Ese es, creo que, parte del compromiso que tenemos nosotras y nosotros como investigadores. Entonces, pues muchas gracias por la presentación, Fabiana y Juan. Creo que ha sido muy especial, muy sentida. Siempre las voces pluriculturales, pero sobre todo nuestroamericanas son muy importantes para estudiantes y para colegas que también están, ¿cierto?, en la línea, y no es culpa de ellas ni de ellos, en una línea que les mercadea la investigación formal y que no saben de esto. Y no saben de esto no por culpa de nadie, sino porque de esto no se habla en las universidades, porque el registro formal indica qué es lo que debe hacerse desde el método tradicional del deber ser. Pero pues si a esto le sumamos, ¿no? Lo que viene, exponía Juan, de la tríada, del saber, del ser, del poder, pues creo que es una puerta de acceso importante como para seguir debatiéndonos en este escenario tan interesante, pero al mismo tiempo tan tenso que es el de la investigación social. Entonces, Tania, Sí, pues si alguien más tiene preguntas,
¿Pasan antes de mí o paso yo? No habría problema. Si quieren de uno. Sí, no sé si alguien más tiene de pronto alguna pregunta. Si quieres empezamos contigo, Tania, y bueno, quien quiera, por aquí han puesto algunos mensajes en el chat. Listo. Pues yo en realidad tengo varias preguntas. Antes agradecerles por este espacio tan enriquecedor. Siempre uno aprende mucho escuchando. Y bueno, yo tengo dos preguntas, una relacionada a la universidad y otra pues más como interés personal y curiosidad. Uno es cómo pensar lo ético, retomando un poco lo que hablaba Germán, porque obviamente hay unos requerimientos, ¿no? Que piden los comités de ética, que siguen todavía muy arraigados a la investigación tradicional, donde quizás todavía no se han abierto esos espacios para pensar como otras prácticas de investigación un poco, sí, contrahegemónicas, resistentes, discursivas, diferentes. Y pensando un poco, por ejemplo, cuando uno trabaja con comunidad, que no existen los consentimientos, ¿no? Los consentimientos informados y todo este un montón de papel un poco burocrático, si se quiere, y donde empieza a emerger la confianza, ¿no? Y el afecto que uno crea con las comunidades. Entonces, yo quisiera que pensaran un poco, también para ponerlo en la conversación, como esas claves para empezar a hablar de esos temas en la universidad, pero sobre todo que los comités de ética institucionales, o como ustedes lo han vivido también en sus universidades, ¿no? Han empezado a hablar de estos temas. Y la otra pregunta, que es más curiosidad, no sé si entre sus hallazgos, y quizás pues con todo el tema del éxodo venezolano, que ha sido un tema de la movilidad humana un poco preocupante y que ahorita, digamos, con lo que está pasando en Gaza empieza a emerger otra vez, pues ustedes cómo han visto el tema de la migración y la convivencia, si se quiere, en las ciudades intermedias, ¿no? Cómo estas personas viven la ciudad, porque precisamente incluso el discurso de la migración también es muy hegemónico, ¿no? Y hay unas formas de migrar, hay unas formas de entender la migración y apenas como que ahorita en lo contemporáneo se están empezando a abrir estas conversaciones, pero también me llama mucho la atención en cómo esas mujeres, las mujeres, por ejemplo, migrantes, habitan esos espacios, porque si de por sí el espacio público de la ciudad es muy hostil para una mujer que habita o que está arraigada a ese lugar, no me imagino cómo puede ser la experiencia para una mujer migrante, ¿no? Y que además cumple con unas condiciones de opresión pues sistemáticas bastante complejas. Entonces creo que no sé si esas dos preguntas me las pueden resolver ya o esperamos al resto de preguntas. Si quieres, comencemos también por tiempo. Entiendo que aquí Fabiana y Juan están hasta las 4, entonces Uhum. aprovechemos como el tiempo. Y después Andrés Correa pregunta. Fabiana, ¿usted comprendió? ¿Sí? Sim, ¿Ah? sim. Mira, já pode começar, não? Sí, Sim, dale. então, ¿Puesto? graças pela pergunta, Tânia. Mira, acá em nosso comitê de ética, aqui em Brasil nós temos comitê de ética por universidade, não sei como é aí. Lá na minha universidade há um comitê de ética específico. E temos também muita dificuldade para aprovar nossas investigações, porque a ellos não compreendem a ideia da pesquisação, ¿sabes? ¿Cómo hacer la pesquisación? Tenemos que ter ahí un grado de preguntas, la relación de uno con otro, pero ahí no hay el entendimiento de la dimensión de la pesquisación. Y la otra cosa también, en los proyectos de extensión universitaria, también es muy complicado, porque acá todavía es muy uma confusão sobre a extensão com o assistencialismo, ¿sabes? Uma ação assistencialista. Então, não há uma perspectiva de que a extensão é um espaço de produção de teorias, de conhecimentos. Então, acá, para que possa exemplificar, nos quedamos esperando a aprovação de um projeto durante 1 ano e meio para aprovar, porque não havia possibilidade. Aí, nós hackeamos o processo, porque não havia possibilidade de fazer a investigação, não? Então, e a outra coisa também que eu queria compartilhar, que há uma questão também muito cara para pensar na universidade, nas instituições de fomento, que é o tempo. O tempo das investigações é completamente distinto do tempo da vida.
Nosotros, como investigadores, nos involucramos com as pessoas, com os sujeitos do território, e não se finda aí, ¿sabes? Há uma relação de amistad, muitas vezes. Então, há também coisas que necessitamos repensar, não? Eu penso isto. Não sei se te contestei bem, mas sobre a migração, queria escuchá-los também, porque acá em Brasil, eu creio, eu não sou especialista em estudos migratórios, tenho uma colega que sim, pero a migração do Brasil está muito associada à dimensão do trabalho e não da disputa ou da luta, como é em Colômbia, da ocupação e né, acá não há esta o que hace as pessoas migrarem pela vinculação do trabalho, pero há agora em Brasil uma discussão muito forte, muito importante sobre a população de calle, que está aumentando muito em las cidades. Em São José dos Campos, tuve um aumento muito significativo. Temos dois doutorados acá em nossa instituição que fizeram investigações sobre isso. Pero la acción de la municipalidad es de la gentrificación, la retirada de las personas de la calle. Hay un marketing que se dice así para nosotros en panfletos: não dê esmola, como é esmola, não nos dê, Fale completo para compreender o contexto. não nos dê esmola, dê cidadania. Não podemos dar dinheiro, pero aí, Claro. entonces es una violencia tremenda, com o desaparecimento dessas pessoas, muito grave, muito grave. Isto aumentou muito na pandemia, sim, pero a solução agora el governador de São Paulo é do governo Bolsonaro, e mira, su vice-governador é ex-prefeito de acá, então eles estão sacando as pessoas em situação de calle de São Paulo e trazendo para cá, para instituições, lugares que não é de saúde, pero lugares com choque, lugares que Carcelarias. Sí. carcerárias quase. Então, é muito grave, está sendo denunciado pelo Ministério Público, pero algo que está ocorrendo acá, na cidade de São José. É isto. Obrigado. Fabiana. Juan. Sí, hoy la pregunta de Tania me dejó pensando mucho respecto a los procesos migratorios. Tampoco soy experto en migración, pero claro, acá en Chile tuvimos la primera ola, ¿no es cierto? Yo siempre digo primera ola contemporánea de hermanos peruanos, bolivianos. Después viene la segunda ola de hermanos colombianos. Y luego, ¿no es cierto? Producto de la crisis en Venezuela, Chile, ¿no es cierto?, recibe muchísimos migrantes que llegan de manera formal, entre comillas, ¿no es cierto? Y ahí hay una categorización interesante también al interior de la población migrante, porque quienes han llegado de manera regular, evidentemente tienen mayores posibilidades de insertarse laboralmente, que es principalmente el motivo de viaje, mejorar calidad de vida. Pero los hermanos que han llegado de manera irregular, ¿sí? Ahí hubo todo un debate también acá en Chile si era ilegal o irregular. Eh, Quienes han traspasado las fronteras de la manera que no se espera, efectivamente hemos tenido graves problemas, gravísimos, a propósito de los asentamientos urbanos irregulares, informales. Eso ha sido muy complejo. El Estado no ha dado solución y lo que ha ocurrido sistemáticamente es que eh, inescrupulosos, ¿sí?, compran terrenos de privado, se los toman y se los venden a un precio, digamos, accesible, pero caro, digamos, para los migrantes. Entonces se van formando guetos, ¿no es cierto? Tremendo, eh, con, o sea, servicios básicos, cero, nada de aquello, solamente el terreno.
Y el Estado, lamentablemente, hasta este momento no ha hecho mucho en términos de políticas de integración. Lo único que se hizo fue porque además estaba muy compleja la situación en el norte entre marzo y abril de este año, fueron los vuelos, un plan de regreso a casa para hermanos venezolanos, y que no era precisamente la solución, ¿sí? En los relatos era, me quiero ir porque acá eh, no están las condiciones no tengo las condiciones. Y eso es un tema importante, un tema de cómo el Estado se ha hecho cargo. Lo que a mí me llama la atención, y no sé si ocurrirá en los otros países, es que acá tenemos, claro, dentro de la misma, por ejemplo, población venezolana, distintas categorías y estratificaciones sociales, y eso también se da y produce muchos choques también. Dentro de la comunidad, de la propia comunidad venezolana o colombiana, que es la mayoritaria en nuestro país. Eh, y tenemos otro tema que más allá además de los asentamientos irregulares, tiene que ver con la precarización laboral. Eh, las formas de trabajo, ¿sí? En nuestro país han sido, ¿no es cierto? La precarización laboral ha sido reforzada por la llegada de los migrantes, ¿sí? Los empresarios evidentemente van a pagar mucho menos, ¿sí? A una mano de obra migrante, y eso hace que la misma población se reproduzca un círculo, ¿no es cierto?, de exclusión, de vulnerabilidad, y por lo tanto se reproduce la pobreza. Entonces, falta muchísimo, ¿sí? Ahí hay o sea, desde mi punto de vista eso ya es inmoral lo que se está haciendo acá, y cómo se trata, ¿no es cierto?, a los migrantes de Venezuela. Y hay otro tema importante que se instala en el discurso, la noción securitaria, ¿sí? Acá se asocia lamentablemente migrante con delincuencia, y es una asociación causal ya inevitable en el imaginario colectivo. Entonces, también los medios evidentemente van generando esos relatos, y está muy compleja la situación. La verdad es que por eso me sentí muy interpelado con ese tema. Me interesa mucho porque hablarlo, y darlo a conocer, porque es muy compleja la situación que están viviendo los hermanos venezolanos y colombianos, en su mayoría acá en Chile, ¿sí? No solamente desde la propia política, sino que también desde, lamentablemente, compatriotas chilenos, ¿sí? En este país hay mucha, lamentablemente, xenofobia, y hay que también trabajar y combatir aquello. Gracias. Bueno, muy bien. Perfecto. No sé si Andrés, última, Fabiana, ¿usted consigue unos minutillos? ¿Está bien? Andrés. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, pues de antemano agradecerles por este espacio, por haber estado, al profesor Germán, pues por haberse puesto la 10 y abrir este espacio por primera vez, y fue muy buena asistencia. La verdad, estoy muy feliz y muy contento con las investigaciones de todos ustedes. Bueno, mi pregunta ya por cuestiones de tiempo. Bueno, aparte de eso, pues invitarlos, eso es un espacio en el cual pues, queremos que se siga presentando. Yo sé que a veces en 2 horas no podemos dar pues la suficiente profundidad al tema que como quisiéramos, entonces un espacio para cuando ustedes quieran y tengan espacio, nos dicen y lo volvemos a seguir tratando. Entonces, eh, partiendo del hecho de, digamos, de cómo las universidades están tratando los temas de coloniales, que es un debate que prácticamente apenas lo estamos dando en las ciencias sociales y las humanidades, ni hablar del caso de otras áreas del saber, ¿sí? Entonces, más que una pregunta es, ¿cómo implementamos nosotros en las universidades esa perspectiva de colonial desde el simple hecho de cómo se están montando las convocatorias? Porque nosotros vemos las convocatorias vienen regidas por un ODS, por unas cuestiones que inclusive a veces muchas investigaciones nos llegan aquí a la universidad y si tienen un componente de colonial, un componente que uno dice, oh, esto está muy interesante, ¿cómo la meto? ¿O por dónde la llevo? O sea,
¿qué debemos hacer nosotros las universidades para empezar a implementar esa perspectiva y que la podamos aplicar no solamente en las ciencias sociales y las humanidades, sino en otras áreas, que es, pues, a partir del hecho de que lo que nosotros investigamos debe servir a las comunidades, debe tener ese enfoque de lo social y de lo regional. Y entonces, pues yo sé que en los 3 minutos que nos quedan no vamos a ahondar en ese tema, pero sí me gustaría como, pues, si podemos dar unas pequeñas ideas y después podemos generar otro espacio para tocar esos temas más prácticos. De nuevo, muchas gracias por participar. Estoy muy agradecido por su espacio. Me encantó escucharlos y a todas las personas que se conectaron también. Muchas gracias. No, gracias, Andrés, que hace parte del equipo también con Tania de investigaciones. No sé, Fabiana, Juan, y yo cierro ahí cortito y Está bien, muy cortito. Gracias, André, por la pregunta. Yo creo que no sé si tengo la respuesta, creo que no, pero é um desafio cotidiano. Eu vejo aqui no Brasil que o espaço da pós-graduação é um espaço onde esse debate está se ampliando um pouco mais, também nas ciências sociais. Aí é uma dificuldade de entender essa realidade de outras ciências exatamente por conta dessa divisão eurocentrada das ciências. Então, hoje aqui no Brasil, quem nos ensina muito são os investigadores originários, os indígenas, ameríndios, né? Porque essa distinção entre ciências naturais e ciências humanas. Então, para nós, as ciências naturais hoje aqui está muito vinculada numa ordem mesmo eurocentrada, né? Da engenharia ou da química. Então, muito vinculada a uma ideia dessa visão. Eu vejo alguns caminhos, eu acho que é esse espaço de encontrando essas lacunas. No Brasil, nós temos, como acontece aí no Chile e na Colômbia, mas no Brasil a gente tem uma lei desde 2003 do Ministério da Cultura que há uma obrigatoriedade do ensino sobre a cultura africana e indígena nas escolas, né? Então, um espaço que em 20 anos, mas ainda sucateado. Não há um processo de ação. Eu acho que o maior desafio é social, é romper esse processo decolonial com a sociedade. Eu, às vezes, discuto dentro da arquitetura decolonial e a gente vivencia esse processo de preconceito, de não aceitação, né? Então, mas eu ainda acredito no papel da universidade, né, para esse espaço e dar mais espaço dentro da universidade para essas outras narrativas, né? Para esses outros intelectuais, né, dos territórios. Mas é isso que eu queria aqui compartilhar. É mais um desafio, né, uma questão do que uma solução. obrigado, Fabiana. Juan, Bueno, muchas gracias Andrés por tus comentarios y por la pregunta. Yo creo que, claro, es una pregunta súper compleja, pero dentro de lo poquito que uno puede aportar ahora, yo creo que hay que interpelar, ¿no es cierto?, los planes de estudio, preguntarse qué es lo que se está enseñando en ciencias sociales, en psicología, desde dónde viene el conocimiento que estamos impartiendo. Yo creo que ese chip es importante de irlo modificando con el tiempo, es un cambio lento, pero implica, ¿no es cierto?, vincularse con una psicología o unas ciencias sociales que efectivamente sean latinoamericanas, que vengan del sur global incluso, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que mirar los planes de estudio, hay que ver cómo esos planes de estudio se vinculan, ¿no es cierto?, a la realidad social, porque muchas veces hay una desconexión entre lo que se enseña y lo que se vive, y también pensar en la universidad como, esta es mi idea, mi sueño así en la vida, pero pensar en una universidad donde efectivamente existan múltiples voces. Yo creo que también la universidad se colonizó por lo neoliberal, eh, más allá de la lógica paper, más allá de aquello, hay ciertos intereses creados también
Por lo tanto, hay que ser estratégico, tener estas pequeñas acciones, ¿no es cierto? Estos espacios de encuentro, de resistencia, pero a nivel macro yo creo que es importante revisar qué se está enseñando, de qué manera, y cómo nos conectamos con el territorio, principalmente aquello. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, yo para cerrar, complementando un poco a Fabiana y a Juan, que lo han dicho muy bien, lo expusieron muy claramente, el desafío es mayúsculo, no es una cuestión de acciones separadas, segregadas, todo lo contrario, son múltiples acciones, todas juntas, frente a una misión que siento yo es la misión de la universidad en contexto. Una universidad no se puede concebir por fuera de, y muchas veces se concibe y se reafirma fuera de, y ahí están las políticas, las misiones, las visiones, universidades más profesionalizantes que conscientes territorial y políticamente. Entonces el desafío es mayúsculo, lo programático, la política, digamos, transversal de proyección social, de extensión, de investigaciones, cómo estamos incluso problematizando los ODS, ¿no? Entonces decimos ODS y todo el mundo dice, listo, vamos. Y pues eso sabemos que es lo más colonial que existe, no solamente para la investigación misma, sino también para la concepción de los estados nacionales, ¿cierto? Ahí hay una concepción que es absolutamente particularista y hegemónica. Eso se cumple desde ciertos territorios, pero para el resto, generalmente los países periféricos, pues no se cumple ni se cumplirá. Entonces la discusión es mucho más sensible, ¿cierto? Que la simple tarea de resolver unos formatos y todo lo que instrumentalmente uno ya conoce, sino, bueno, hay un desafío, hay una ética también plasmada aquí, de la cual estamos abriendo espacios y de la cual nos agarramos también para abrir otros espacios, no solamente para con estudiantes, colegas, sino también para con las comunidades y que las comunidades problematicen lo que hacemos, interlocuten con nosotros también y construyan con nosotros nuevas formas de reflexionar el conocimiento o sobre el conocimiento. Entonces, bueno, con eso creo que cerramos. Muchísimas gracias a todas y a todos por el espacio. Muy interesante, realmente que fue para nosotros como equipo un bonito pretexto de nuevo para seguirnos encontrando. No sé, Tania, ¿algo para cerrar? Sí, no, pues quería agradecerles por estar acá. Siempre bienvenidos cuando quieran seguir echando carreta. Después le explicaremos a Fabiana qué es carreta. Muy Sí. chévere conocerles. He escuchado mucho de ustedes, así que ya ponerle cara a la voz es otra historia. Entonces, muy chévere y pues bienvenidos siempre. Y a todos los que estuvieron, por supuesto, también bienvenidos al espacio. Muchas gracias. Bueno, un Muchas abrazo para gracias. todas y para todos. Feliz tarde, que Chao, descansen, que estén bien. Que cuídense estén bien. mucho. Un abrazo, Muchas Ana. gracias pelo Chao, espacio. chao. Chao, chao.